pasados hemos estado estudiando aspectos importantes de lo que enseñan nuestras confesiones, de lo que enseñan, de lo que han enseñado la iglesia cristiana emanado claramente de las Escrituras. Y es importante que recordemos el día de hoy este aspecto tan importante, la relevancia que tienen las confesiones, porque pues precisamente hoy, que es un día meramente simbólico, pues recordamos ese evento, ¿no? Del inicio, podríamos llamarlo así, de la iglesia confesional. Y no me refiero a cualquier denominación, me refiero exclusivamente a la iglesia luterana. Y es muy bonito ver los principios de doctrina, los principios de la palabra que enseñó la reforma del doctor Martín Lutero. Y digo que es bonito estudiarlos y aprenderlos, no porque él haya inventado algo, sino simplemente porque en su pensamiento y en el pensamiento de sus sucesores simplemente estuvo expuesta la palabra que la iglesia del pasado había siempre enseñado. Y es muy curioso ver cómo la reforma, el ministerio del doctor Lutero y su legado sucede en un tiempo en el que pues obviamente es una confrontación, es un ponerse en contra de, podríamos decirlo así, la enseñanza popular, podríamos decirle el pensamiento en general que había en su tiempo. Obviamente en este caso era la doctrina romana, la del papado. Y es muy interesante ver también que hoy en día pues la doctrina luterana pues se encuentra prácticamente igual, en una situación parecida, nada más que hoy no le llamamos, dice el rey Salomón en Eclesiastés que lo que ya fue va a repetirse, ¿no? Y dice que nunca hay nada nuevo debajo del sol. Y pues vemos hoy como cada año vamos viendo que la reforma y los principios que enseñó el doctor Lutero a partir de la Escritura, pues vienen a ser otra vez contrarios a lo que enseña y a lo que creen y lo que practica la inmensa mayoría de la iglesia cristiana. Pero es muy importante, no porque todos estén en contra significa que uno está mal, ¿verdad? Ni tampoco es de que el hecho de que todos están bien significa que uno va a estén mal significa que uno está bien. Simplemente lo que debemos decir es que en lo que respecta a la reforma, el doctor Lutero, por la gracia de Dios, le atinó. Y eso es muy, muy importante. Y así como el Señor llamó al doctor Lutero, pudo haber llamado a otros como lo está haciendo en nuestros días. Y es muy fácil ver las maneras en las que la doctrina del doctor Lutero, la doctrina de las Escrituras no son tan populares por una simple razón. Fíjense, desde el punto de vista histórico, y esto se los diría yo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista técnico, por así decirlo. ¿Por qué el doctor Lutero fue un problema para el papado? No fue por una situación doctrinal, esa fue la excusa. No fue por una situación teológica, esa fue la excusa. No fue por una situación teológica, esa fue, una excusa. Simplemente porque al sistema del papado, el discurso del doctor Lutero representaba una amenaza. Muy padre hubiera sido que toda la institución papal fuera como los grandes teólogos, como en este caso Erasmo de Rotterdam, verdaderos cristianos que estaban en desacuerdo, ¿no?, con el doctor Lutero. Pero no, pues vemos que realmente la situación en este caso era más práctica. Y la palabra de Dios, cuando se confronta a un sistema, a una institución de cualquier tipo de iglesia que ustedes quieran mencionar, si la palabra de Dios se opone a lo que esa institución busca, luego la institución se va a oponer.
¿Y de qué tipo de institución hablamos? Pues ni siquiera estoy hablando de una organización humana, estoy hablando de la propia institución que se crea aquí en la cabeza, la institución que se llama yo. Y cuando lo que enseña la palabra de Dios contradice a la institución que se llama yo, pues obviamente ustedes dijeran es por convicción personal, es por desacuerdo, no, es simplemente rebelión. Y eso es lo que nosotros vimos en los tiempos del doctor Lutero, es lo que vemos hoy en el 2020 y es lo que veremos siempre en nuestra vida diaria. Y entonces, si hablamos, ¿a qué me refiero con esto? Que la doctrina referida por el doctor Lutero de las Escrituras que molestó a la institución. ¿A qué me refiero con esto? Pues en pocas palabras, el principio bíblico que el doctor Lutero estudió es aquel que quita el protagonismo a la persona. Y ese es el detalle, se acabó. Si quisieran resumir la doctrina de la palabra de Dios es esa. Quita el protagonismo a la persona. Y no me refiero a que la persona deje de ser el centro del mensaje de salvación. No, no es eso. Simplemente que en ese mismo mensaje de salvación la persona deja de ser el inicio, la causa y el motor de la salvación. Y eso es muy importante. Entonces, desde el punto de vista personal en chiquito, entre nosotros mismos, ese es un problema claramente porque yo quiero tener participación en mi propia vida. Eso es en chiquito, eso es en nosotros como individuos, ¿no? Yo quiero tener algo que ver, yo quiero participar y eso se le llama orgullo, ¿verdad? El orgullo es el enemigo de la dependencia. Y yo quiero tener algo que ver, lo que sea, pero yo quiero tener algo que ver. Eso desde el punto de vista de la persona, ¿no? Y ahora, si hablamos, y si ustedes se fijan, si hablamos ya en términos de practicidad, ¿a qué me refiero con que yo quiero tener algo que ver? Alguna participación, es que yo quiero tener el control de las cosas. Yo quiero tener el control de mi salvación. No es que yo quiera cooperar de buen corazón, no es que yo quiera ayudar de buen corazón. Eso no es cierto, y hemos estado viendo el corazón humano, ¿no? No se trata que yo quiero apoyar, que yo quiero dar lo mejor de mí, no es cierto, ese no es el corazón humano. El corazón humano es corrupto. Y dice Ezequiel, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y dice, ¿quién lo puede comprender? La razón por la que yo quiero tener un que ver, la razón por la que yo quiero intervenir es porque yo quiero tener por lo menos un poquito de control sobre la situación. Ahora imagínense si ese interés por tener el control en el individuo causa problemas con nuestro Dios, ahora imagínense en una institución. ¿Por qué creen que entonces, volviendo al problema de la institución romana y el doctor Lutero, por qué su doctrina fue un problema? Porque de entrada, cuando nosotros creemos que somos salvos por gracia, sin necesidad de la intervención de la iglesia, allí la iglesia de entrada pierde cualquier juego en el proceso de salvación y al perder cualquier juego en el proceso de salvación, pierde el control que tenía. Vi un artículo hace mucho tiempo de un escritor de por ahí de tiempos de la Reforma, que él describe cómo a través de la doctrina de la palabra que sucedió en la Reforma luterana, por así decirlo, lo que hicieron los reformadores luteranos fue arrebatarle las llaves del reino al papado y regresárselos a la iglesia. Y es que vamos a verlo en términos con la analogía de las llaves, ¿no? Hay una analogía que pues es lo que el Señor se refiere, ¿no? Las llaves son ¿para qué? Pues para las puertas del reino, ¿no? Para
lo que es vivir en el reino de Dios. Para eso es el simbolismo de las llaves. Ahora, pónganse a pensar, si el papado tenía las llaves del reino, esas llaves, pónganle que no tenía el reino de los cielos, porque eso solo le pertenece a nuestro Dios. Pónganle que no tenía la posesión de las promesas que el Señor da, porque eso le pertenece a nuestro Dios, pero que sí tenía las llaves, la capacidad de decirte sí o no. Y póngale que será muy poquito, será muy mínimo, pero el punto es que ese era control. Y entonces ustedes se fijan, esta situación a la que nos enfrentamos, pues es un verdadero cambio en la situación que lleva la vida cristiana, ¿no? Porque cuando el doctor Lutero, en el sentido práctico, vamos a decirlo, bueno, no fue el doctor Lutero, fue nuestro Dios. Cuando el Señor, a través de la doctrina del doctor Lutero, le arrebató las llaves, primero del reino a mí mismo, cuando me quitó las llaves de mi salvación, consiguientemente se las quitó también al papado. Y al quitarnos esa participación, al quitarnos ese rol, en ese control, en lo que sucede en mi eternidad, pues vamos a ver que va a ser un problema bastante difícil. Y eso que pasaba en el papado sucede hoy en día. Si nos pusiéramos a ver así una línea del tiempo del proceso de la iglesia, y así yo se los platicaba a varias personas, tú dibuja una línea del tiempo y vamos a llamarle a esta línea salvación por obras, ¿no? Empieza cuando nace el papado y vamos a esa línea, ¿no? Sigue, sigue, sigue. Y luego como que se interrumpe durante la predicación de la Reforma, como que se interrumpe, pero apenas aparece el predicador de Ginebra, Juan Calvino, perdón, y Zwinglio, que es luego como unos 10, 15 años después de el inicio de la Reforma, esa misma línea que venía desde el papado, la iglesia la retoma y sigue hasta nuestros días. Y si ustedes se ponen a ver así desde afuera, como para que alcancen a ver la perspectiva, lo que le enseñaba la iglesia romana, a su estilo, en su moda, a sus métodos, es exactamente lo mismo que hoy las iglesias evangélicas enseñan. Exactamente lo mismo. Obviamente aquí cambiamos estilos, cambiamos métodos, cambiamos formas, pero es exactamente lo mismo. Aquí en este caso, acuérdense lo que estábamos hablando, en este caso, quien te salva es el papado, quien te salva son los santos, quien te salva son las buenas obras, ¿no? O sea, quien te regala el favor de Dios es la institución, ¿no? Tu dinero a través de las indulgencias. Pero si nos vamos de este otro lado, obviamente ya no son las indulgencias, porque eso es del papado. Claro que no, pero sí con los diezmos, sí con las ofrendas. No sé si ustedes se han puesto a pensar que el énfasis que se hace en el diezmo y en las ofrendas es una indulgencia moderna. Fíjense que cuando nosotros vemos el abuso del poder humano sobre la iglesia, el episcopado se maneja de dos maneras. Fíjense bien, está bien interesante ver el episcopado. Primero está el obispo, o el pastor que se siente obispo, como ustedes quieran, que te obliga a hacer las cosas. Ese era el método antiguo, ¿no? Ese era el método romano. Que te obliga a hacer las cosas porque te lo ordena y porque él dice y lo haces. Es la versión antigua. Pero ¿cuál es la versión moderna? Que es la misma cosa. No, pues como tú quieras. No, pues el Señor tiene muchas promesas y todo, pero como tú quieras, nadie te obliga. Yo digo, por lo menos en esta era honesto, ¿no? Lo que se quería, vas a hacer esto y lo haces. En esto se utiliza la psicología inversa, pero es la misma. A final de cuentas terminas haciendo lo que el obispo quiere. No, yo no obligo a nadie.
No, yo no digo la misma, ¿no? Aquí se usa la autoridad, aquí se usa la manipulación. Pero este ejemplo del obispado, del episcopado, es exactamente a lo que me refiero, es la misma. A fin de cuentas es lo mismo y bien decía Salomón, no hay nada debajo del sol. Un escritor árabe, más o menos como hablando de este pasaje, dice, es como sorprenderse de que a las 9 de la mañana un árbol proyecte una sombra y a las 3 de la tarde el árbol proyecte otra sombra y uno concluya que son dos árboles diferentes. ¿A qué se refiere este escritor árabe? Pues es el mismo árbol, nada más que pues cambia el tiempo, cambia el sol, pero es la misma. Les digo, pues el episcopado antes era así y hoy es así, antes eran indulgencias, hoy se llaman diezmos, antes se llamaban, ¿cómo le podemos decir? Intercesión de los santos y adoración a los santos, hoy se llama el paso de fe y el idolatrar a un predicador. No sé si ustedes se han dado cuenta de que hay muchas ocasiones en las que muchos critican el respeto y la admiración que tenemos por los santos del pasado, ¿no? Y no, eso está mal estar hablando de los santos y todo eso. Pero no se diga nada de cuando paso a dar mi testimonio personal. Entonces está mal venerar a los santos muertos, pero a los vivos sí, ¿verdad? Está mal crearle una basílica a San Andrés, como lo hicieron en España, perdón, a San Lucas, a Santiago, perdón, en España, pero no está mal comprarle un jet y una mansión a tu pastor. ¿Se fijan cómo es la misma? Y es que, decía yo hace unos domingos, es que no es un problema judío, no es un problema del pasado, es un problema del corazón humano. Y la iglesia va a tener problemas mientras que sea dirigida por humanos. Y pues lamentablemente la iglesia se supone que es para el crecimiento de los seres humanos a quien Dios ama. Y vean ustedes, el corazón humano es el problema en cualquier situación, en cualquier momento. Y no nada más así a la fácil, ¿eh? O sea, no nada más estamos hablando de que sufrimos y nos oprimen de la misma manera antes y ahora. También nosotros abusamos de la libertad, igual que como lo hacían antes, lo hacemos hoy. Fíjense bien como que por qué los príncipes alemanes se agarraron luego de la reforma. Porque pues fue la manera de quitarse al papado de encima. Como, pues entonces como no le debo obediencia al papado, pues entonces, ¿verdad? Y en lugar de crearse una reforma cristiana, se creó una anarquía. Vean lo que sucede en Ginebra, ¿no? Y entonces como malentendieron la libertad como una desobligación, los príncipes alemanes pues vivieron en anarquía. Y la gente común también, ¿verdad? La gente común le dijeron que no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto para ser salvo. Pues entonces la gente dijo, no tengo que hacer nada, abusando de la libertad. Como hoy mucha gente dice, pues es que no tengo que pagar diezmos, es que mi pastor nunca me está hablando de los diezmos, de las ofrendas, pues entonces no doy nada. Entonces no doy nada, pero nada más, ya cuando me muera, pues ahí sí, ay Señor, perdóname porque nunca ofrendé. Vean ustedes cómo en cualquier lado de la moneda es un problema del corazón. Que o quiero hacer y tener el control, o mejor ni me metas. Y vean ustedes cómo los principios que la palabra enseña
No son ni uno ni otro. Somos libres, pero ¿libres para qué? Pues para vivir lo que el Evangelio hace, lo que el Evangelio dice, ¿no? Y vean ustedes entonces cuando nosotros comparamos la doctrina del doctor Lutero como lo que enseña la palabra de Dios, simplemente es un balance perfecto. Pero tristemente ese balance es casi imposible de encontrar, porque solo la palabra de Dios lo da. Y les digo, lo que la iglesia romana enseñó en el pasado, hoy lo enseñan las iglesias evangélicas, nada más editado y modificado y modernizado, lo que ustedes quieran, pero es la misma. Porque de esa misma manera, así como las personas se rebelaban contra Dios y querían intervenir en su salvación, nosotros hoy en día queremos hacer lo mismo. Rebelión o intervención, ahí es donde tenemos que escoger cuál de las dos, ¿no? El punto es que sin la palabra de Dios, nada cambia. Sin la palabra de Dios en el centro de la vida de la iglesia, todo va a ser igual. Pero vean entonces, ese es el centro digamos, de la doctrina de las Escrituras, incluso que somos salvos por gracia. Que somos salvos aparte de las obras de la ley. Y si ustedes recuerdan, hace 8 días veíamos esto precisamente con la doctrina de la elección, ¿no? La doctrina de la elección eterna, así se llama, la elección eterna, que nos dice que esta salvación que el Señor tiene pensada para nosotros, tan no está dependiente a nuestras acciones y a nuestras decisiones que precede nuestra propia vida. Tan independiente es la salvación que el Señor otorga de nosotros, que ya estaba lista y ya estuvo preparada desde antes de la fundación del mundo. Y eso es muy importante, es la doctrina de la elección. De que el Señor me llama y que el Señor me ha llamado incluso desde antes de que yo quisiera, que yo pudiera incluso buscarlo y amarlo. Y esa doctrina de la elección, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando la escritura y la naturaleza humana? Esa doctrina de la elección la vemos en chiquitito en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma el corazón para que yo quiera y pueda servir a Dios. Pero ven ustedes cómo la palabra fue preparada de antemano. La palabra de Dios precede a ese cambio que se dé en mi corazón. Y pues así como sucedió en la eternidad que el Señor nos llamó a toda la humanidad, así la palabra de Dios es el elemento previo para que nosotros podamos ser salvos. Y entonces, si continuáramos con este proceso de salvación, con este proceso de transformación del que estamos hablando, la elección eterna, elegidos para qué, electos para qué, pues para el propósito que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Leíamos hoy esto en Romanos 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, es decir, enviado y apartado para el evangelio de Dios. Y vean ustedes lo bonito de lo que estoy hablando ahorita. Dice, el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Que él había prometido antes en las santas escrituras. ¿Sobre qué? Y el apóstol nos explica, ¿no? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y luego aquí viene. Y luego aquí viene. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. Vean ustedes
una vez más, si el Señor ya de por sí quitó de nuestro control nuestra elección, poniéndola antes de la fundación del mundo, hoy quita de nosotros el que eso suceda cuando nos enseña que es por gracia que recibimos de parte de nuestro Dios. Fíjense cómo nos dice allí en Romanos 1:4, perdón, 1:5, y porque por nuestras buenas acciones recibimos la gracia y el apostolado. ¿Cuál es la causa y quién es el dador y cuál es el motivo de que hayamos recibido gracia? Eso que el apóstol acaba de describir, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, fíjense bien, ni el antes de nuestra salvación está en nuestras manos, ni el presente. Porque si lo tienes hoy en día, si lo recibes hoy en día, si se hace tuyo en este momento, no es por ti, no es por lo que hagas, sino por quien Jesús es. Y van a ver ustedes que eso a casi nadie le gusta. ¿Se acuerdan la narrativa del joven rico? Y dice, Señor, que prácticamente pónganlo en unas palabras modernas, Señor, ¿qué más puedo hacer de todas las cosas buenas que he hecho? Prácticamente, Señor, ¿de qué más puedo hacer para que me alabes? Y el Señor le dice, sí, claro. O sea, no, el Señor no le dice que no era así, el Señor no le dijo mentiroso, ¿verdad? Eso lo he dicho muchas veces. Pero deshazte de tu orgullo y hablamos. Porque esa persona, hermanos, fíjense, ese joven rico que habló con el Señor, su fe por Dios era tan grande como su fe en sí mismo. Por eso no quiso la segunda parte. Ese joven rico era tan creyente en sí mismo como creyente en Dios. Y la palabra de Dios dice, o uno u otro. Se acabó. Porque sí, muy padre y todo, ¿no? Sí, yo acepto que la palabra de Dios es verdadera, yo creo que Jesús es esto. Sí, Señor, yo acepto, te reconozco, etcétera, etcétera. Oye, pero a final de cuentas, ¿a quién estás alabando? Fíjense, si fuera de contexto, del contexto que nos permite la escritura, yo digo, Señor, yo creo que tú has hecho todo esto, Señor, yo confirmo lo que tú has dicho, yo, ¿cómo dicen ahora? Yo ratifico lo que has hecho, yo confirmo tu palabra y todo eso. Oye, pues, o sea, qué padre, ¿no? Pero tu confianza en ti mismo, capaz de hacer eso, es tan grande como Dios, como tu confianza en Dios. Y ven ustedes cómo, a final de cuentas, estoy adorándome para adorar a Dios. Y otra vez, ahí están los santos. Nada más que en este caso el santo sigue vivo y eres tú. Pues mucho más conveniente, ¿no? ¿Se fijan cómo después de la reforma ya no necesitábamos santos? La iglesia se inventó el santo sabe dónde. Pero como ya después la imaginación de la iglesia no era tan padre como para llenar la avaricia humana, pues entonces yo me convertí en el santo que más necesitaba. Y ahora yo decido, ahora yo declaro, ahora yo ratifico, ahora yo confirmo. Porque qué padre que el doctor Lutero nos enseñó que no necesito a los santos muertos porque yo soy el santo que más necesitaba. Y nuevamente la palabra de Dios en Romanos nos dice, sí, si necesitas un santo, pero quien necesitas es al santo de Israel. Fíjense, dice entonces Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Pues para la obediencia a la fe
en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí está hablando de su ministerio que tenía el apóstol. Y fíjense lo bonito que dice, bueno, ya introdujo todo eso al apóstol y luego dice, ¿quiénes son su remitente? El remitente del apóstol son todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y esto es lo que yo decía hace 8 días, ¿no? ¿Cómo sabes que fuiste llamado? Pues porque el Señor te amó. El día que el Señor deje de amarte, ese día sabrás que no fuiste llamado. Y si tú dices, si tú afirmas como el demonio de Ginebra, que el Señor escogió a algunos para no amar y por tanto para no llamar, pues entonces mejor ve buscando otra religión a ver si en esa otra religión sí te escogieron, porque pues aquí ya no la hiciste. Yo nada más me sorprendo de la perversidad que hubo en el corazón de este hombre. Y cuando lo comparo a él con la iglesia romana es una cosita así, miren. Si hablamos de demonios o lo que ustedes quieran, el demonio papal es una cosita así, comparado con el titán del demonio de Ginebra. Me refiero a la doctrina de la doble predestinación de Juan Calvino y sus sucesores. Porque la Iglesia Católica nunca te cerró las puertas. Bien agarrada de las llaves, eso sí te digo. Ah, pero nadie me quita las llaves, como alguien que conocimos, ¿no? Nadie me va a arrebatar las llaves. Te voy a cobrar este impuesto para entrar, te voy a poner un montón de trabas para entrar, me vas a pagar un montón de dinero para entrar, pero de todas maneras puedes entrar. ¿Se fijan? Al contrario de los otros que dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué si tú, cómo sabes? Sí te puedo dejar pasar, pásale, pero pues igual y ni siquiera el Señor te escogió a ti, así que pues no pierdas tu tiempo. El día que me demuestren en un solo versículo de la Escritura que afirme esa doctrina, vaya, por lo menos tendré la intención de comentar algo. ¿Se fijan dónde sale la rebelión humana? Sí, hermano, claro, pásale, vamos a ir a predicar a las naciones y todo eso. Al cabo que no hay problema. Porque si fuiste electo vas a escuchar y el Señor te va a salvar, el Señor va, todo lo que promete la palabra es para ti. Y si no fuiste electo, pues no te preocupes, ni se preocupe iglesia, porque pues esa persona le va a entrar el Evangelio por acá y le va a salir por acá. Qué difícil, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ustedes del... Muchos dicen, no, es que la reforma protestante y las cosas mejoraron muy grandemente. ¿Cuál mejoraron? Sin la palabra de Dios las cosas no han mejorado ni van a mejorar. Nada más que ahora le cambiamos el titulito a la denominación, pero sigue siendo la misma. Porque sin el Evangelio de la palabra que nos quita del medio y pone a la cruz del Señor como nuestro centro, y por eso, hermanos, nosotros como luteranos, como cristianos, simplemente, nuestras palabras deben ser esas que dijo el apóstol San Pablo en Romanos 1:16. Todo esto dicen tal persona, todo esto enseñarán aquí y allá y todo eso, como acabo de decir. Pero nosotros no nos avergonzamos de qué? Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Vamos a terminar.